right, so today we continue our series on the character of God. Hoy continuamos nuestra serie sobre el carácter de Dios. And we will talk about the second attribute, which is grace. Y vamos a hablar del segundo atributo que es la gracia. And to begin, I have a question. Y para empezar, tengo una pregunta. Have you ever experienced somebody's forgiveness after messing up something so badly? ¿Alguna vez han experimentado el perdón de alguien después de haber metido la pata hasta el fondo? Yes, exactly. The summer after my third year in university, I worked for my church. El verano después de mi tercer año en la universidad trabajé para mi iglesia. Since my university was not in my hometown, I needed a place to stay that summer. Como mi universidad no estaba en mi ciudad natal, necesitaba un lugar donde alojarme ese verano. One church family generously opened up their home for me to live with them all summer. Una familia de la iglesia me abrió generosamente las puertas de su casa para que viviera con ellos todo el verano. I had my own room. I ate their food. I had plenty of space to read and rest in the afternoons. Tenía mi propia habitación, comía con ellos y disponía de mucho espacio para leer y descansar por las tardes. It was a very sweet deal. Era un trato estupendo. And when it was time for me to leave, I wanted to clean up after myself and leave the space better than I found it. Y cuando llegó el momento de marcharme, quise limpiar todo lo que había ensuciado y dejar el espacio que había usado mucho mejor de lo que había encontrado. And this involved washing the bed linens. Y esto incluía lavar la ropa de cama. So after I washed the bed sheets, I thought it would be kind to wash the comforter. Y después de lavar las sábanas, pensé que sería amable lavar también el edredón. So I stuffed it into the washer. It was a large comforter. I put soap in the machine, I turned it on, and I felt proud of myself that I managed to squeeze that large comforter in the machine. Así que lo metí en la lavadora. Era un edredón grande. Eché jabón en la máquina, le encendí, sintiéndome orgullosa de haber conseguido meter semejante edredón tan grande en la máquina. When I went to check on it an hour later, I found a disaster. Y cuando fui a ver cómo iba, una hora después, me encontré con un desastre. The laundry room had flooded because the machine was overstuffed. El lavadero se había inundado porque la máquina estaba demasiado llena. So I quickly ran and I apologetically called my hosts over for help. Y rápidamente, y disculpándome, llamé a mis anfitriones para que me ayudaran. And when we had managed to mop the water and dry the floor, we discovered the nice comforter had been damaged in the machine. Y cuando conseguimos limpiar el agua y secar el celo, descubrimos que el bonito edredón se había estropeado por completo en la lavadora. It was a nice comforter, and it was messed up pretty badly. Era de verdad un muy bonito edredón y se había estropeado bastante. And I apologized for my mistake. I offered to pay. Me disculpé por mi error y me ofrecí a pagarlo. But instead, I experienced such grace and mercy from my hosts. Pero en cambio, recibí de ellos una gran muestra de gracia y misericordia. They refused payment, were not even visibly upset, and never in the course of our relationship brought it back up. Rechazaron el pago, ni siquiera se mostraron molestos y nunca volvieron a sacar el tema durante nuestra relación. Every time they greeted me at church after that, it was like I was one of their long-lost sons. Cada vez que me saludaban en la iglesia después de eso, era como si fuera uno de sus hijos perdidos. They were so glad to see me. They hugged me. They continued to welcome me into their home for dinners the rest of my time in university. Se alegraban mucho de verme, me abrazaban y siguieron invitándome a cenar a su casa durante el resto de mi estancia en la universidad. It was like they forgot that I ruined their bed sheets. Era como si hubieran olvidado que les había dañado la sábana. And I think that this kind of experience might make someone ask, how could someone respond like that? Y creo que este tipo de experiencia podría hacer que alguien se preguntara cómo es posible que alguien responda así. And that's what we mean. I think that that's what we mean when we talk about the grace of God.
Y yo creo que eso es lo que queremos decir cuando hablamos de la gracia de Dios. Grace is undeserved kindness, and it's one of the most defining parts of God's character. La gracia es una bondad inmerecida y es una de las características más definitorias del carácter de Dios. So, in the New Testament, Jesus tells a story to illustrate the love and grace of God in the Gospel of Luke. En el Nuevo Testamento Jesús cuenta una historia para ilustrar el amor y la gracia de Dios en el Evangelio de Lucas. And it is a story about a lost son. Y es una historia sobre un hijo perdido. To quickly summarize it, Para hacer el resumen, a young man asked his father for his inheritance early, basically saying, I'd rather have your money than you. un joven le pidió a su padre su herencia antes de tiempo, básicamente diciendo, prefiero tu dinero que a ti. He left and wasted it all. Se marchó y lo malgastó todo. Broke, hungry, and ashamed, he decided to return home, thinking that he would beg his father to be a servant in his household. Arruinado, hambriento y avergonzado, decidió volver a casa pensando que suplicaría a su padre por ser un sirviente en su propia casa. When the father saw him coming, the father didn't punish his son. Instead, he ran to his son, hugged him, and welcomed him home with a celebration. Pero cuando el padre lo vio venir, no castigó a su hijo. Al contrario, corrió hacia él, lo abrazó y lo recibió en casa con una gran celebración. In Luke 15:24, the father of the son says, this son of mine was dead and is alive again. He was lost and is found. And so they began to celebrate. En Lucas 15:24, el padre de los hijos dice, este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Así que comenzaron a celebrar. And a great celebration happens right after that. Y se produce una gran celebración después de eso. Can you imagine what that son might have felt upon experiencing such grace? ¿Te imaginas lo que pudo haber sentido este hijo al experimentar esa gracia? I think that understanding grace can be difficult for us in a modern world that teaches us that we have to work for the things that we want. Entender la gracia puede ser difícil en este mundo moderno que nos enseña que tenemos que trabajar para conseguir las cosas que queremos. We are suspicious of free things even, especially when we don't deserve them. Desconfiamos de las cosas gratis, especialmente cuando sabemos que no lo merecemos. And grace isn't God saying, you need to be clean first before you come to my house. Y la gracia de Dios no es diciendo, primero tienes que estar limpio antes de venir a mi casa. Grace is like God saying, I see you even from far away, and I still want you. La gracia es como Dios diciendo, te veo, incluso de lejos, y sigo queriéndote. A Christian author, Philip Yancey, in his book, What's So Amazing About Grace, he says the following. Grace means there's nothing we can do to make God love us more, and there's nothing we can do to make God love us less. Un autor cristiano, Philip Yancey, en su libro Gracia Divina versus Condena Humana, dice lo siguiente. La gracia significa que no hay nada que podamos hacer para que Dios nos ame más, y no hay nada que podamos hacer para que Dios nos ame menos. He goes on to say that grace teaches us that God loves us because of who God is and not because of who we are. Continúa diciendo que la gracia nos enseña que Dios ama por lo que Él es, no por lo que nosotros somos. You see, like my church friends who freely took up the cost of replacing their bed sheets, God freely takes up the costs of our mistakes and never brings them back up to haunt us. Al igual que mis amigos de la iglesia que asumieron libremente el costo de reemplazar su edredón, Dios asume libremente el costo de nuestros errores y nunca los vuelve a sacar a relucir para atormentarnos. And I know in my life, I've been tempted to think that my mistakes, the mistakes I've made, are too bad or too wrong for God to accept.
Sé que en mi vida he tenido la tentación de pensar que los errores que he cometido son demasiado graves o demasiado malos para que Dios los acepte. However, that negates the power of Christ's sacrifice on the cross. Sin embargo, eso niega el poder del sacrificio de Cristo en la cruz. If the power of Christ's atoning work on the cross only covers certain things, then he is not all powerful enough to save humanity. Si el poder de la obra expiatoria de Cristo en la cruz solo cubre ciertas cosas, entonces Él no es lo suficientemente poderoso como para salvar a la humanidad. But the opposite is true. There is no mistake or wrongdoing too great for Christ's love and sacrifice. Pero lo contrario es cierto. No hay error o maldad demasiado grande para el amor y el sacrificio de Dios. Our best possible response to this grace is to come home like the lost son did. Nuestra mejor respuesta posible ante esta situación es volver a casa, como hizo el hijo pródigo. So, a question I'd like to ask you as we talk about this topic today Entonces, una pregunta que quisiera hacerles mientras hablamos de este tema hoy, what might be stopping you from coming back home and experiencing this grace today? ¿qué podría estar impidiéndote volver a casa y experimentar esta gracia de Dios? In a moment, we're going to watch a video together about grace. En un momento vamos a ver un video sobre la gracia And then we'll break up into groups. But I want to end with a quote from one of my good friends. y luego nos dividimos en grupos, pero me gustaría terminar con una cita que me enseñó uno de mis amigos. He taught me this phrase, and it goes like this: your mistakes are far worse and greater than you think. Él me enseñó esta frase y dice, tus errores son mucho peores y más graves de lo que crees, But you are loved so much more than you can imagine despite them. pero a pesar de ello eres amado mucho más de lo que puedes imaginar por medio de ellos. So let's lean into understanding this grace of God today. Así que vamos a dejar y a entender sobre la gracia hoy. Okay, vamos a ver un video. Vamos a ver un video.